Bien chiquito. No, no. Ya. Bien, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de un tema nuevo que es el uso de letras. Cualquier cosa, ya saben, pueden consultar activando sus micros o también puede escribirme por el chat, ¿ya? A ver, voy a compartir el documento. Ajá. Esta semana es un poquito densa porque vamos a hablar de muchas reglas. Espero que hayan repasado la separata. Ojalá que sí lo hayan hecho. Ujú. Ya. El uso de letras o grafías, eh, vamos a emplear las letras, obviamente, en la escritura, ¿no es cierto? Algunos preguntan, ¿no, profesora? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para tener una buena ortografía, específicamente en el uso de las letras, ¿no? Entonces, no es una sola cosa, son varios aspectos que hay que ir sumando. Entonces, yo siempre les recomiendo tres cosas, ¿no? Si tú quieres mejorar tu ortografía, tres cosas. Uno es leer. Si tú estás acostumbrado a la lectura, periódicos, ¿no? Revistas, libros de literatura, libros de ciencias, eso te va a ayudar un montón al momento de escribir, ¿sí? Segundo, el diccionario. Si uno desconoce una palabra, no debe quedarse con la duda. Inmediatamente, no sé cómo se escribe, voy al diccionario. Me memorizo la escritura y nunca me voy a olvidar. ¿De acuerdo? Y tercero, ayuda mucho también conocer algunas regularidades, algunos elementos que se van a repetir en las palabras, las llamadas reglas, ¿no? Por ejemplo, hay una regla que dice, las palabras que terminan en AG se escriben con J y no con G. Quiere decir que cuando tú te encuentres con una palabra terminada en AG, esa palabra es con J. Tatuaje, garaje, chantaje. ¿Hay excepciones? Sí. La palabra ambajes, que siempre se usa en plural. Ambajes quiere decir rodeo, ¿no? Cuando la persona no es directa, sino que se va por las ramas, se enreda en palabras, ¿no? Y no va directo al punto, como se dice. Eso se llama ambajes. Además, otra excepción es la palabra hipalaje, enalaje, que son palabras poco frecuentes en realidad y aluden a un tipo de figura literaria, ¿ya? Pero no son muy usadas, ¿no? Quiere decir que las otras palabras que tú escuches se va a escribir con J. Esa es una regla, mira, si tú conoces esa regla, ya no vas a dudar cómo se escribe chantaje, cómo se escribe linaje, tatuaje, espionaje, garaje, etcétera. Entonces, todo eso ayuda, es una suma de todo. Profesora, ¿cuántas letras tiene el abecedario? El abecedario de nosotros tiene 27 letras. Ahí está la W, está la H, la Y, ¿no? Y las letras que ustedes conocen, la X, son letras. Profesora, ¿vamos a aprender a escribir, por ejemplo, la M? No, pues la M es una letra muy sencilla, igual que la P. Lo que vamos a ver ahora son letras que nos pueden traer confusiones. ¿Y eso por qué sucede? Porque a veces para un solo sonido hay más de una letra. Lo que ocurre con el sonido B. Eso sí lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el sonido B se puede escribir con B grande o con B chica, ¿no es cierto? Con B o con V. Eso es lo que vamos a ver. La J, la G, que también la confundimos, ¿no es cierto? Esos casos son los que vamos a analizar ahora, ¿ya? Entonces, empezamos a ver. Aquí hay una pequeña conversación que ha sido plasmada
¿no? A través de esto que ustedes observan acá, que pueden leer. En obsesión hay error de letra, la palabra echarlos se escribe sin H, por ejemplo. Voy es con Y de yo, corregir es con G, errores no lleva H, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aprender a corregir este tipo, pues, de cosas, ¿ya? Es justamente lo que les andaba diciendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el sonido B, por ejemplo, tiene 2 letras. Por eso que es un poco complicado a veces escribir en esos casos, ¿no? Cuando aparece ello. Vamos a hablar entonces del uso de la B. La regla dice lo siguiente, ¿no? Dice que después de la sílaba tur, lo que viene acá, mira, lo que viene acá al costadito va a ser una B grande y no una B chica. Por eso que la palabra turbamulta está después de la sílaba tur, es con B grande. La palabra perturbar, barbar, es con B grande porque está después de la sílaba tur. Perturbar, ¿te das cuenta? Eso dice la regla. Luego también dice la regla lo siguiente. Palabras que empiezan, estas sí que empiezan, ¿ah? Tienen que estar al inicio. Palabras que empiezan por la sílaba bu, bus o bur, se escriben con B grande. Por ejemplo, burbuja, burdel, por ejemplo. Profesora, ¿y la palabra vuelto es una excepción? A ver, vuelto será una excepción a esta regla. ¿Con qué sílaba empieza la palabra vuelto? A ver, ¿quién me dice? Escríbeme con qué sílaba empieza la palabra vuelto. ¿Empezará con la sílaba bu? ¿Qué dicen, chicos? A ver, nadie me puede escribir con qué sílaba. Vuel, muy bien, Blanca, muy bien, Arce, ¿no? La sílaba es vuel. O sea, no estamos hablando entonces de sílaba bu, sino vuel. Eso es otra cosa, nada que ver, ¿no? Ya, sin embargo, sí hay una excepción. La palabra vudú empieza con la sílaba bu, bu, y esa sí es con B chica. Esa es una excepción, ¿no es cierto? Entonces, vudú es un tipo de práctica religiosa. Ojo que no tiene nada que ver con budismo. ¿Ah? Budismo, Buda, es con B grande. Continuamos con las reglas. También es con B grande la unidad va o aba. Aba o va. ¿En dónde se escribe con B grande? En los verbos, cuando expresa el tiempo pasado. Yo iba, nosotros íbamos, ustedes iban, estudiábamos, estudiabas, ya eso es con B grande. Verbos terminados en vir o en buir, se escriben con B grande, retribuir, recibir. Excepción, servir, vivir, hervir, con B chica. Por ejemplo, si yo escribo, voy a tomar agua hervida, es con B chica, ¿sí o no? Porque viene de hervir, ¿ya? No se confundan. La terminación bilidad se escribe con B grande. Confiabilidad. Amabilidad, con B grande. Excepción. La palabra civilidad. Termina en bilidad, pero eso es con B chica. Igual que movilidad, con B chica. ¿Por qué, profesora? Porque movilidad viene de móvil, y eso es con B chica. Movilidad, con B chica, se conserva, ¿no? Igual, civilidad, civilidad. Se conserva la B chica, no cambia. También es con B grande el morfema bundo, ¿no? Te ayuda a formar otras palabras. Meditabundo, ¿no? Furibundo, lleno de furia, ¿no? Furibundo. O también puede ser vehemente, entusiasta, ¿no? Ya, ¿qué más? Tenemos
También es importante ubicar esa B si está formando parte de un morfema, de una unidad. Por ejemplo, profesora, ¿por qué la palabra bienal es con B chica y no con B grande? ¿Hay alguna razón? Sí. La palabra bienal es con B grande porque en esa palabra hay un morfema, el morfema bi. En la palabra bienal, este morfema significa dos. ¿Qué significa bienal? Cada dos años. Por lo tanto, bienal se escribe con B grande. Profesor, entonces también la palabra bicolor, claro que sí, bicolor, bicéfalo. Allí bi es un morfema, ¿ya? Puede ser bis o bis también, ¿no? Palabras que tienen el morfema bio, que significa vida, se escribe con B grande, por ejemplo, biógrafo, biología. Profesor, entonces también la palabra biombo, porque en la palabra biombo, profesora, hay bio. Ya, pero en la palabra biombo, este bio no significa vida, pues sí o no. No es como biología, ¿no? Microbio quiere decir vida microscópica. En cambio, biombo no tiene nada que ver con vida. Entonces, no vas a ubicar esto en la regla, pues sí o no. La palabra biombo es con B grande, claro que sí, pero no es porque bio significa vida, no tiene nada que ver, ¿no? También es con B grande el morfema bien o bene. ¿Esto qué significa? Bueno, por ejemplo, bienaventuranza, benevolente. Ahí bene es bueno. También el morfema fobia es con B grande. ¿Qué significa? Miedo o aversión. Por ejemplo, miedo al agua, hidrofobia. A las arañas, aracnofobia. Luego también tenemos los pasados de estos tres verbos. Mira, del verbo andar, estar y tener. Y sus derivados, por ejemplo, entretener, detener, retener, etc. ¿Qué dice la regla? Que cuando tengamos el pasado de estos tres verbos, cuyas terminaciones sean v, hubimos, etc., se va a escribir con B chica. Profesora, a ver, haga la prueba. Ya, mira, hacemos la prueba si tú quieres, no hay problema. Vamos a ver el verbo andar. ¿Cómo sería? A ver, conjúgalo. Primera persona. Yo anduve. Terminación V. Plural. Nosotros anduvimos. Segunda persona. Tú anduviste. Plural. Ustedes anduvieron. Tercera persona. Él anduvo y ellos anduvieron. ¿Te das cuenta? Es eso nada más. Ojo que estas son las terminaciones, ¿ah? Porque ya te dije hace un momento que cuando la terminación es va o aba, ese pasado es con B grande. Por ejemplo, yo andaba, nosotros andábamos, eso es con B grande. Yo andaba, B grande. Yo anduve, B chica. Nosotros andábamos, B grande. Nosotros anduvimos, B chica. Entonces, eso, ¿ya? Ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Dice sostuvimos con B grande, tuviste. Ahí están algunos ejemplos, ¿ya? Entretuviste, entretuvieron, ¿no? Etcétera. Luego también la regla dice lo siguiente. Dice, las palabras, estos chicos revisen en el boletín, ¿ya? Porque no solamente, no es cualquier tipo de palabra, son adjetivos, ¿ya? Son adjetivos y además son adjetivos graves. Graves, o sea, ¿saben lo que es una palabra grave, no? La fuerza de voz está en la última, penúltima sílaba. Entonces, revisen bien esta reglita, ¿ya? La regla dice que los adjetivos graves que terminan en eva, eve, evi, evo, abo, se escriben con B chica. Igual si las palabras inician, ¿no? También hay una regla que dice, ¿no?
si la palabra inicia con estas secuencias. Se escribe con V, ¿de acuerdo? Ejemplo, la palabra leve. Te das cuenta que leve es un adjetivo grave, termina en eve. Otra palabra, por ejemplo, evasivo. Evasivo es un adjetivo, ¿sí o no? Grave también, ¿no? Evasivo, termina en ivo. Eso dice la regla. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, hay excepciones. La palabra mancebo termina en evo, pero justo mancebo es con B grande. ¿Qué significa joven? ¿No? Mozo, de corta edad. Por ejemplo, ustedes que tienen 17, 16, 18, son mancebos, ¿ya? La palabra suavo también es con B grande porque viene de la palabra Suabia. Suabia es un lugar en Alemania. Y a los que son de Suabia se les dice suavos, por eso es con B grande. Y Guajibo es un poblador amerindio, así como hay shipibos, hay aguarunas, ya, shipibo, guajibo, se escriben con B grande. ¿Hay más excepciones? Sí. La palabra ébano empieza por Eva, pero esa es con B grande. ¿Qué significa ébano? Es un tipo de árbol, ¿no? Y el que trabaja el ébano, a él se le llama ebanista. Esa es la palabra más conocida, ¿no? Ébano, ebanista. Después, otras palabras poco usuales, ebionita, ebonita, eborario, son palabras poco usuales. Ya, vamos ahora con la B chica. A ver, la B chica se utiliza cuando tenemos morfemas, bice, bis o bi, cada vez que significa en lugar de. Por ejemplo, en lugar del rey, virrey. ¿Te das cuenta? En lugar del rey, virrey. También las terminaciones boro, que significa que se alimenta de. Es un morfema, ¿no? Que se alimenta de insectos, insectívoro. Profesora, auríboro quiere decir que se alimenta de oro. Ya, en sentido figurado, sí. Auríboro se dice de la persona que tiene mucha ambición por tener y acumular oro. Entonces, de manera figurada diríamos, ¿no? Que come oro, ¿no es cierto? Auríboro. ¿Qué más? Ya, eso trae un montón de problemas, ¿sí o no? La S, la Z y la C de casa. Ahí nos confundimos a cada rato. Profesora, yo quiero escribir la palabra quesadilla y yo creo que quesadilla es con Z. ¿Qué tienes que hacer entonces? Hay una reglita que dice lo siguiente. La S se mantiene en S. Se mantiene. La C de casa puede cambiar. Puede cambiar. Y si cambia, cambia a Z. Ojo que la C no cambia a S, la C cambia a Z. Y la Z también puede cambiar. Y si cambia, cambia a C. No cambia a S, cambia a C. Entonces, tú dices, la palabra quesadilla, empiezas a buscar palabras de su misma familia. ¿Con qué palabra se relaciona quesadilla? A quesadilla, queso, requesón, quesito. Por lo menos una de ellas tienes que saber cómo se escribe. Creo que la más fácil es la palabra queso. Todos sabemos que queso es con S. Por lo tanto, quesito, requesón, quesadilla se escribe con S. Yo quiero escribir la palabra atraso. Y yo pienso que atraso es con Z. Entonces voy buscando palabras de la misma familia que se relacionen, ¿no? Atraso, atrasar, retrasar, retraso, retrasado, atrás, tras, y ahí ubico que la palabra atrás es con S. Por lo tanto, atrasé, retrasé es con S. ¿De acuerdo? Quiero escribir la palabra cervecita. Cervecita. Yo sé que cervecita viene de cerveza y cerveza es con Z. Esta Z va a cambiar. Si la Z cambia, ¿a qué dijimos que cambia? A C de casa. Cervecita es con C de casa. Cambia cuando se encuentra con la I o cuando se encuentra también con la E. Con la E o con la I. Quiero escribir la palabra atrocidad.
Atrocidad viene de atroz. Atroz es con Z, entonces atrocidad es con C de casa. Profesora, ahí estamos observando que la Z cambia a C. Claro que sí. Este caso, ¿no? La Z cambia a C. ¿Y cómo sería este caso, profesora, donde la C cambia a Z? Por ejemplo, yo digo, por favor, mesa al bebé. O sea, muévale la hamaca, la cuna, ¿no? Por favor, mesa al bebé. Entonces, ¿cómo se escribe mesa? ¿Con S o con Z? La palabra mesa viene del verbo mecer, mover, ¿no? Mecer. Y mecer se escribe con C de casa. Por lo tanto, por favor, mesa al bebé se escribe con Z. Si yo digo, por ejemplo, agradezco su ayuda, agradezco, ¿es con S o con Z? Agradezco viene de agradecer, y agradecer se escribe con C de casa. Por lo tanto, cuando tú escribas agradez, eso de acá, agradez, eso cambia a Z, ¿no? Sería agradezco, con Z, agradezco, ¿sí? Ya, entonces, chicos, no se olviden de eso. Profesor, ¿hay excepciones? Bueno, podemos decir que sí. Mira, la palabra torcer es con C de casa, ¿no es cierto? Y torsión también se puede escribir con C de casa. O sea, diremos que se ha mantenido, ¿no? No ha habido acá cambio, no se ha mantenido. Torcer, torsión. Pero torsión también puede cambiar a S. También se puede escribir con S. Entonces, diríamos que esta es una excepción, ¿no? Supuestamente no debió pasar esto, pero son excepciones, ¿ya? Torcer con C, torsión puede ser con C o con S también. Luego tenemos la secuencia ísimo. Profesora, ¿por qué lentísimo se escribe con S y no con C de casa? Lo que pasa que acá ísimo es un morfema, tiene un significado de superlativo, altísimo. Eso es con S. La terminación es, va a ser con S, o también puede ser esa con S. ¿Cuándo es con S? Cuando aludimos al gentilicio masculino y femenino. Por ejemplo, gentilicio de Francia, francés. Y si es femenino, francesa. Eso es con S. Portugués, portuguesa. Y además también la terminación ense cuando es el gentilicio. Por ejemplo, costarricense, canadiense. Eso es con S. Excepción, sí. La palabra vascuense es un gentilicio de vasco, pero en ese caso, ense se escribe con C de casa. Adjetivos, terminación oso o también puede ser osa para el femenino. Indica una característica, es un adjetivo que vamos derivando. Por ejemplo, deriva a ver un adjetivo de amor. Derivas a amoroso, de ocio, ocioso, de piedad, piadoso o piadosa. Ya, esa terminación oso, osa es con S. Luego tenemos también la terminación esa con S para indicar el género femenino de los sustantivos. Femenino de conde, condesa. De vampiro, vampiresa. Eso es con S. Luego tenemos terminación es, pero esta vez con Z, o esa con Z. Obvio que acá ya no hablamos de gentilicio. Acá estamos hablando de derivar palabras a partir de otra. Por ejemplo, deriva una palabra a partir de cálido. Tú dices calidez. De viejo, vejez. Eso es con Z. De triste, tristeza. De alto, alteza. Eso se escribe con Z. También verbos terminados en izar, siempre y cuando tú lo derives de otra palabra. Por ejemplo, a ver, deriva, ¿qué podemos derivar de temor? ¿Qué verbo sería de temor? Atemorizar. De ion, ionizar. De legal, legalizar.
Profesora, entonces decomisar también es con Z. Ya, pero decomisar, ¿de qué palabra derivamos? A ver, decomisar viene de la palabra decomiso. Decomiso. Y decomiso se escribe con S. Ah, ya sabemos que la S no cambia. Decomiso, decomisé, decomisar es con S, ¿ya? En cambio, acá, pues, obviamente, la palabra no tiene la S, ¿no? Carbón, no hay S. Entonces, tú derivas carbonizar, eso se escribe con Z. ¿Qué más? La regla también dice que las palabras terminadas en as se escriben con Z cuando son características, cuando son adjetivos, procaz, audaz, contumaz. Terminación as o con Z cuando es aumentativo. Por ejemplo, un carro grande, carrazo. Un sapo grande, zapazo. O también cuando es golpe dado con algo. Golpe dado con la pelota, pelotazo, ¿no? Golpe dado en la rodilla, rodillazo, dices, ¿no? Y además también la terminación iso o isa con Z, cuando igual vas derivando de otra palabra. Por ejemplo, de la palabra entero, enterizo. De la palabra huidir, huidizo. ¿Sí? De pasar, pasadizo. Ese iso es con Z. Diminutivo. El diminutivo es un morfema que indica pequeño, chiquito, o también puede indicar aprecio, ¿ya? Ese morfema diminutivo es it. Puede ser it o también ito. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, Carlitos, ¿no? Ahí es ito, el diminutivo, ¿ya? A veces suele aparecer la letra C antes de ese morfema o la letra S antes del morfema. Entonces, cito sería, ¿no? ¿Cuándo aparece la C y cuándo la S? Entonces, tú dices, yo quiero el diminutivo de, o quiero el diminutivo crucecilla, que también puede ser crucecita, ¿no? Puede ser así, crucecilla o crucecita. Entonces, ¿por qué es con C y no es con S? Ya, la palabra crucecilla es diminutivo de cruz. Y en la palabra cruz no está la S. No está. Si no está, tú le estás agregando cita o silla. Si tú le agregas, es con C de casa. Tecito, igual, ¿no? Yo quiero un tecito, viene de la palabra té. En la palabra té no está la S. Por lo tanto, tú le agregas la terminación cito. Eso es con C de casa. Mesecito viene de mes. Viene de la palabra mes. Esta S es la de acá, ¿no? Mese, ¿no? Esa S no cambia. Ya dijimos que la S se mantiene en S. Mese, pero eso de acá, cito, tú lo estás agregando, ¿no? Eso sí va a ser con C de casa. Adriancito igual, de Adrián, diminutivo Adriancito. ¿Cuándo es con S? Cuando la S ya está en la palabra. Tú no le agregas, ya está y lo dejas allí. Por ejemplo, cursito o cursillo viene de curso. Repisita viene de la palabra repisa. Esa S tú la dejas, ¿no? Repisa. Repisita. Andresito viene de Andrés. Ya está la S. Y cipresito viene de ciprés. En ciprés ya está la S. También trae problemas la terminación ción con C de casa o con S de sapo, ¿no? ¿Qué dice la regla? Va a ser con C de casa cuando tú busques palabras de la misma familia que tengan estas terminaciones, ¿no? Totor, tivo, odor. Si te das cuenta, tiene la T, ¿no? La T, mira, tor, tivo. Todas con T, ¿no? TT, ¿no? Tortivo o también puede ser dor. Por ejemplo, yo quiero saber si elección es con doble C. Entonces busco, ¿no? Elector. Si tengo elector, elección es con C de casa. Percepción. ¿Por qué lo puedo cambiar? A ver, sion. ¿Por qué se puede cambiar? Perceptor, puede ser perceptor.
puede ser percepto, hasta puede ser perceptivo, ¿sí o no? Entonces es con B chica. Lo puedo cambiar, editor, editor. Por lo tanto, edición es con C de casa. ¿Y cuándo va a ser sion con S? Cuando dentro de la familia haya las terminaciones so, sor o sibo. Si te das cuenta, siempre está la S, ¿no? So, sor o sibo, mira. S, S, S. Por ejemplo, quiero escribir cohesión. Coe, ¿por qué lo puedo cambiar? A ver, coe, cohesivo, ¿no? Cohesivo. Extensivo, extensivo. Emisor, ¿no? Emisor. Entonces, es una forma en la que tú te vas a ayudar para no dudar en estas palabras. También trae problemas la terminación ción con doble C y ción con X, ¿sí o no? No sabemos a veces, doble C o con X. ¿Qué dice la regla? Vas a escribir con doble C cuando tú tengas palabras de la misma familia con el grupo CT. Por lo tanto, elección es con doble C porque tú la relacionas con la palabra electo. Electo. Igual que construcción, constructor. ¿Te das cuenta? Eso es con C de casa. Con doble C, ¿no? ¿Y cuándo es con X? Cuando dentro de la familia están las terminaciones jo o también so. Por lo tanto, yo quiero escribir la palabra flexión o flexiones. ¿Por qué flexión es con X? Porque se relaciona con la palabra flexo. Flexo. Y este flexo está acá, ¿no? Por lo tanto, es con X. La palabra reflexión, tengo reflejo, reflejo, por lo tanto es con X. Anexión igual nexo, es con X, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo se escribiría, chicos, la palabra conexión? ¿Con C, doble C o con X? Conexión. A ver, escriban la palabra conexión. Profesora, ahí como que se cumplen dos cosas, ¿ah? Porque en conexión tenemos la palabra conectar. Existe el grupo CT, conexión, conectar. Y también existe la de acá, profesora. Conexión se relaciona con conexo o con la palabra nexo. Entonces, ¿a quién le hago caso, profesora? Ya en ese caso, tú vas a hacerle caso a las terminaciones. Si hay conexo, nexo, conexión es con X. Con X, ¿ah? ¿Cómo se escribe crucifixión? A ver, ¿quién me dice? Crucifixión, ¿con quién se relaciona? Crucifixión. ¿Con quién se relaciona, chicos? A ver, esa acción se cambia por jo, puede ser, ¿no? Crucifijo, crucifijo. Y es de la misma familia, claro que sí. Crucifixión, crucifijo están relacionadas, ¿no? Entonces es con X. Muy bien, con X. Vayamos a la letra G y a la J, que también trae muchos problemas, ¿no? Ya, la regla dice, verbos terminados en ger o en gir son con G. Por ejemplo, dirigir, urgir, rugir, ¿no? Recoger, excepción, sí. Tejer es con J, tejido, tejiendo. Crujir, el sonido, ¿no? Crujir, con mis papitas crujientes, eso también es con J. Y grujir y brujir también son con J. Estos dos verbos son sinónimos. Quiere decir lijar los bordes de los vidrios, ¿ya? Ahí, lijarlos, ¿no? También dice la regla que cuando tú quieras conjugar un verbo y aparezca ese sonido, ¿no? Por ejemplo, dije, dijimos. Ese sonido se va a escribir con J. ¿Cuándo? Cuando el verbo inicial no tenga esa letra o ese sonido. Por ejemplo, yo quiero escribir trajeron.
Profesora, ¿por qué trajeron es con J y no con G? Trajeron. Ah, porque viene del verbo traer. Y en el verbo traer tú no observas por ahí la G, ¿sí o no? No hay G ni J siquiera, ¿no? No hay ni J ni G. Entonces cuando tú flexionas, eso es con J. Igual, yo quiero saber cómo se escribe redujimos. Reduje. ¿Por qué con J y no con G? Ah, ya, porque redujimos viene de reducir. Y en reducir no está ni la J ni la G. Por lo tanto, tú escribes con J al momento de conjugar el verbo. ¿Sí? Yo reduje, él redujo, nosotros redujimos, etc. ¿Qué más dice la regla? La sílaba gen se va a escribir con G. Por ejemplo, regente, gentío, gendarme. ¿Hay excepciones? Sí. Ajenjo, jengibre, avejentar. Jengibre es sinónimo de quión, ¿no? La primera es con J y la segunda es con G. Tienes que grabarte, ¿ah? J y G. Terminación gero. Se escribe con J. Por ejemplo, alajero, agujero, cajero. Cerrajero. Excepción, ligero. Y todas sus derivaciones, ¿no? Ligereza, por ejemplo. Secuencia inge. Se escribe con G. Por ejemplo, ingerir. La inge. Esfinge. Inge con G. Excepción, sí. Hay un verbo que se escribe con J, ingerir es con J cuando significa inmiscuirse, meterse en un asunto que no le compete. Mientras que ingerir con G es tomar. Por ejemplo, voy a ingerir alimentos. Eso es con G. Me voy a ingerir en tu decisión. Eso es con J. También palabras que inician por la secuencia eje. Por ejemplo, ejército, ejercicio, ejemplar. Excepción, egeo, egetano. También la secuencia giagio o gia, por ejemplo, prestigio, demagogia, biología. Eso es con G. Palabras que terminan en aje. ¿Te acuerdas que al inicio les dije esa regla? Tatuaje, chantaje, garaje, excepción, enalaje y palaje, ambajes. Son palabras poco comunes en realidad. De repente la más común puede ser ambajes, ¿no? Con G. Tenemos el uso de la G y de la J también en morfemas. Por ejemplo, gine es con G cuando significa mujer. Ginecólogo, ¿no? Misógino. Gen, a ver, tenemos aquí morfema gen, ¿no? Por ejemplo, congénito, ¿ya? Genoma. Hemiplegia, plegia es parálisis, ¿no? Ahí está, apoplejía. Geo es tierra. Geronto viejo. Algia es dolor. Por ejemplo, dolor de estómago, gastralgia, dolor de cabeza, neuralgia. Uso de la I latina, la H y la Y. También esto es un poquito complicado a veces, pero mire, vas a ver que es bastante sencillo en realidad. El sonido I se puede escribir con I latina o con Y, ¿no es cierto? Este es sonido I. ¿Cuándo vas a escribir con I latina? Cuando ese sonido aparezca en medio de la palabra. Por ejemplo, reina, nylon, huaico, es con I latina. Profesor, acá aparece el final y también lo escribió con I latina. Ya, lo que pasa es que acá está el final, pero antes hay una consonante, ¿sí o no? Hay consonante, ¿ya? Entonces también vas a escribir con I latina cuando antes haya consonante. Por ejemplo, la palabra sexy en español, por si acaso, se escribe así, sexy. Profesora, yo lo he visto con Y, ya, pero eso es en el inglés. En el inglés es con Y, pero en el español se escribe así, sexy. Con I latina, ¿por qué? Porque está al final, pero antes hay una letra consonántica. Igual que la palabra dandy, igual que la palabra yankee, ¿ya? Yankee también se escribe con I latina. ¿Y cuándo se va a escribir, profesora, con Y? Se va a escribir con Y cuando está al final de la palabra. Por ejemplo, virrey. La palabra virreina es con I latina, pero virrey es con Y, porque está al final. ¿Ya? Carey, jersey, ¿no es cierto?
Profesora, ¿puede darse el caso en que en medio se escriba con Y? Sí puede pasar, pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando son nombres propios. Por ejemplo, Andahuaylas, aunque esté en medio, es con Y. Huaycán, el apellido Ayllón es con Y de Yuyón, ¿no es cierto? Y además el acrónimo PYME, que significa pequeña y mediana empresa. Samurai se puede escribir con Y, pero algunos también lo escriben con I latina y es correcto, son excepciones. Samurai también se puede escribir con I latina. Profesora, entonces usted ha dicho que cuando está al final de la palabra es con Y. ¿Y por qué Hawái es con I y no con Y? Ah, porque Hawái también es una excepción. Hawái y bonsai son excepciones, ¿no? A pesar de que terminan en vocal, no se escribe con Y. Mientras que acá sí, ¿no? Termina, la palabra termina y se escribe con Y. Acá termina, pero no es con Y, es con I latina, son excepciones. Profesor, acá también terminó. Ah, ya, pero acá dijimos que hay consonante, pues, ¿no? Cuando hay consonantes con I latina siempre, ¿no? Sexy, dandy, yankee, siempre con I latina. Eso no es excepción. La X, ya, perdón, la H. La H es una letra muy complicada porque encima no tiene sonido, ¿no? Entonces, yo no te aconsejo mucho que te memorices la regla porque en realidad más creo yo puede confundirnos la regla. Lo que sí debes memorizar son palabras usuales. Memoriza palabras usuales que están ahí, entonces guárdalas acá. Por ejemplo, ermita o ermitaño quiere decir solo, solitario. Tan solo que ni la H lo quiere, imagínate. Ermita, ermitaño se escribe sin H. Allá lo memorizas y ya está. La palabra hoguera es con H. Ogro sin H, por ejemplo, ¿no? Hay 5 palabras que empiezan por ex y se escriben con H. Cuando estás cansado, dices que estás exhausto. Y cuando tú estás exhausto, exhalas, botas aire, exhalar. Hay una palabra que significa sacar de la tumba, exhumar. Y cuando tú sacas es para mostrar o exhibir. Y hay un tipo de oración que indica orden o mandato, que se llama oración exhortativa, exhortar. Esas 5 se escriben con H. No está la palabra exorbitante, eximir, no se encuentra. ¿Cuáles son? Exhausto, o exhaustivo también, ¿no? Exhausto, exhalar, exhumar, exhibir y exhortar. También hay que tener en cuenta cuando la H está formando parte de morfemas. Por ejemplo, helio significa sol, ahí es con H, heliocéntrico, ¿no? Hexa significa 6, hexámetro, verso de 6 pies métricos. Continuamos. El uso de la R, ¿no? Y la doble R. Obvio que al inicio de las palabras nunca vas a escribir con doble R, jamás de los jamases, ¿no? Al inicio siempre va una sola R. Por ejemplo, robótica, una sola R. ¿Cuándo se escribe la doble R? A ver, ¿cuándo se escribe la doble R? La doble R se va a escribir cuando está entre 2 sonidos vocálicos o dos vocales, ¿no? Por ejemplo, antirrobo. ¿Por qué antirrobo es con doble R? Porque mira, aquí hay una vocal y aquí hay otra vocal. Por lo tanto, antirrobo que está entre vocales se escribe con doble R. Mientras que la palabra enredado no aparece entre 2 vocales. Aquí está la E, pero esta no es una vocal. ¿Ya? Escritura de prefijos. Los prefijos se escriben unidos a la raíz, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo escribo antisocial en una sola palabra. Escribo antirrábico en una sola palabra. Escribo exgerente, exalcohólico, un solo término, por si acaso. Ex profesor de la uni. Esto se une a la palabra profesor, ex profesor. Se escribe junto. ¿Cuándo lo voy a escribir separado el prefijo? Cuando este prefijo ya no se una a una sola palabra, sino a un grupo de palabras llamado locución. La locución es un grupo, pero que tiene un solo concepto unitario. Por ejemplo, ácido láctico, pena de muerte, reina de belleza, primera dama, comandante general, gerente general, ¿no es cierto? Primer ministro, jefe de Estado. Esas son locuciones.
Profesora, ¿y profesor de la uni no es locución? No, profesor de la uni es un grupo de palabras, pero que tienen varios conceptos. Puede ser profesor de San Marcos, profesor de la uni, ¿no? Es como decir mesa de madera, puede ser mesa de vidrio, eso no es locución. Locución son cuando tenemos un solo concepto, ¿de acuerdo? Los ejemplos que acabo de poner, ¿no? Ya, ahí lo voy a escribir separado, ¿ya? Ahora, ¿cuándo lo escribo con guioncito? Ya, vas a escribir con guión el prefijo cuando el prefijo se una a una palabra con mayúscula. Por ejemplo, anti o tan. Esta primera O es mayúscula. Cuando se una también a una cifra, también con cifra vas a escribir el guión. Yo puedo escribir, por ejemplo, anti-Fujimori. Tú sabes que Fujimori es con F mayúscula. Entonces, guión, anti-Fujimori. El prefijo po se puede escribir así, o también se puede escribir solamente post, sin la T, ¿no? Por ejemplo, postoperatorio. Tú puedes escribir postoperatorio o si quieres post nada más, postoperatorio. Tú escoges, tú eliges cómo quieras hacerlo, ¿ya? Sin embargo, cuando la palabra a la que se une el prefijo empieza por S, obligatoriamente hay que escribir post, completito, ¿no? Surrealismo, soviético, socialismo. Por lo tanto, el prefijo siempre debe terminar en T. Ya. Chicos, pregunta número 1. Marque adecuadamente, dice, ¿no? Relaciones, ay, así es correcto, es incorrecto. A ver, ¿quién me da la clave? Al toque nomás. Profesora, ya hemos visto todas las reglas. Hay palabras, chicos, que no tienen reglas. No hay regularidad, simplemente memoria. Por ejemplo, la regla dice, cuando el morfema cracia significa gobierno es con C de casa. Ejemplo, democracia, aristocracia, plutocracia. Profesora, ¿y democracia? Ah, pero ahí cracia no es gobierno, ¿sí o no? Esa es otra palabra. Profesor, ¿hay regla para escribir, idiosincrasia? No, no hay regla, simplemente memoria. ¿Cómo se escribe idiosincrasia? Las dos con S. Idiosin con S. Gracia con S, por ejemplo. Entonces, a veces solo memoria, chicos, ¿ya? Paradoja es con J. Entonces, paradójico también con J, ¿ya? Paradoja, paradójico con J. Por ahí me dicen casita. Vamos a ver si la clave es casita. No es casita, es enanito. A ver, ¿por qué dijeron casita? Es enano. La 1, la 1 dice, ya, que la 1 es incorrecto, pues, ¿no? Porque yo estoy diciendo que paradoja es con J, igual que paradójico. Eso es con J, ahí está el error. La palabra víbora se puede escribir con B, perdón, víbora se escribe con B chica y B grande. Primero B chica, luego B grande. ¿Hay reglas? No, memoria nada más, ¿ya? Y la puedes relacionar con la palabra verbena. Verbena y reverberar, se escribe igual. Víbora, verbena, reverberar, B chica, B grande. Artilugio es con G. ¿Hay regla? No, o sí, ¿no? La secuencia gio dijimos, ¿no? Gio. Podemos decir que hay regla, ¿no? Artilugio, gio es con G. Alergia también tiene regla, ¿no? Con G, ¿no? Gia, secuencia gia, alergia. Entonces, acá también habría error. Esto es con G. Alergia también con G. José, ya, José con S. Y Cito tú le agregas, ¿no? Esto es correcto. Quesadillas es con S, también es correcto. Ebanista, ébano era con B grande, ¿no es cierto? Adhesiva no hay regla, eso es con H. Agujero. Ya, entonces, la clave sería enano, enanito. Ya. Continuamos a ver. Pregunta número 2. Presenta error de grafía. A ver, a ver, a ver. Tú me dices a la clave. Peligrosa, peligro, peligroso, peligrosa. Esto es con S, ¿no? Torsión podía ser con C o con S también, ¿no? Correcto. Condujo es con J, ¿no? Condujimos, conduje, ¿no? Porque viene de conducir. En conducir no está la G ni la J. Entonces, cuando tú lo conjugas, es con J. Él condujo, yo conduje, nosotros condujimos. Traumatología, esto es correcto, ¿no? Ya ahí tenemos una que es correcta, pero a mí me están pidiendo el error. Entonces, no es mi clave. ¿Cuál es mi clave?
La palabra inconsciente siempre se va a escribir con S y con C. A diferencia de la palabra conciencia. La palabra conciencia puede ser con S y C o solamente con C. Pero cuando es un adjetivo inconsciente o consciente, siempre es con S y con C. Grajeas las dos con G, memoria nada más, acá no hay regla, grajea GG. Aquí hay error. Ya tienen la clave ya. A de avión, dicen por ahí. ¿Será la clave? Vamos a ver. A de avión, muy bien. La 2 y la 4, a ver. Vascuences está bien, ¿no? Luego de la carrera hípica es del caballo, esto es con H. Vascuences con C de casa. Y exhausto es con H. Ya. Entonces, ¿por qué? Ah, ya, la 4. Ah, ya, costarricense. Ense es con S, ¿no? Ahí está el error. Rudeza viene de rudo. Rudo, rudez, esto es con Z. La clave es A de avión. Muy bien, excelente. Vayamos a la pregunta número 3. Carece de error. ¿Ya cuál no tiene error? No tiene error. Aquí hay reglas, ¿no? ¿Te acuerdas? Adjetivos, ¿no? Voraz, falaz, audaz. Eso está bien. Atroz es con Z y atrocidad con C. Dime la clave. Pereza, ya, pereza es con Z y oso, osa con S, ¿no? Perezoso, perezosa. Ermitaño sin H, muy bien. Hermandad, hermano con H. Huir, huidizo, esto es con Z. Esto está bien. Ya, dígame la clave. Ingerir, acá quiere decir inmiscuirse. Eso es con J, ¿no? En cambio, ingerir de tomar es con G. Paraplegia, parapléjico, eso es con G. Regocijo, eso también está bien. Esto es con, perdón, paraplegia es con J, ¿no? Y regocijo es con J también. Tienen la clave. La D de dado, por ahí me dicen, a ver. D de dado, muy bien. Aquí el error es suavo, viene de suavia, eso es con B grande, ¿ya? Pregunta número 4. Valor de verdad o falsedad. A ver, ¿el uso de la J es adecuado en abstrajo? Sí, ¿no? Abstraer y lo conjugas, ¿no? Abstraje, abstrajimos, abstrajo. ¿Qué es correcto? Arbitraje termina en aje, tatuaje, chantaje. Ajenjo, por excepción, gen era con J. Igual que jengibre, ¿no? Gen es con J, ¿ya? Entonces, ¿es correcto? Sí, verdadero. ¿Tienes la clave? Todos los sustantivos. A ver, ¿qué sustantivos son? Orfanato, no lleva H. Bizcocho puede ser con S o también puede ser con Z. Huayno está en medio, huayco, aymara. Nylon, eso es con I latina. Presenta error. Ya, pero todos no presentan error. Bizcocho no tiene error, ¿no? Por lo tanto, es falso. Falso. El uso de grafías es correcto en aspergear, esto es con G, crujir es con J y misógina es con G. Correcto. ¿Tienen la clave? Verbena, muy bien, B chica, B grande, dijimos, ¿no? Igual que víbora, igual que reverberar. Fascineroso se escribe solamente con C de casa. No es como la palabra fascinar. Fascinar sí es con S y C, ¿no? Samurai se puede escribir así, o también si quieres así, ¿ya? Con tilde en la A. Tiene dos formas de escritura. ¿Hay dos errores? No, solamente hay uno, ¿no? Acá. Falso sería, ¿no? ¿De cuál es la clave? D de dado, ¿ya? Verdadero o falso, verdadero falso. Continuamos, la pregunta número 5. ¿Cuál es tu clave? Apura, apura, estamos ya con la hora. ¿Cuál es tu clave? Apura. Ex Yugoslavia se une a una palabra con mayúscula. ¿Qué le corresponde? Guioncito, ¿sí o no? Ya, la clave puede ser la C. ¿Cuál más? A ver. Van a elegir a un nuevo vicerrector académico. Ya, pero vicerrector académico no es locución, ¿no? Rector académico no es locución, no es como jefe de Estado, primera dama, ¿no? Entonces, rector académico no es locución, simplemente rector. Vicerrector va junto. Ya, por ahí ya me dieron la clave. Besito, dicen por ahí. A ver, besito, besito. ¿Será besito? Sí, es besito, muy bien. Cuando digo postsocialista, como se añade a la palabra socialista, que es con S, obligatoriamente tiene que estar la T. Post, obligatorio, ¿ya? La pregunta número 6.
carece de error. A ver, ¿cuál no tiene error? A ver, el mancebo, esto está bien, ¿no? Estaba allá, pero terminación A va para el pasado. Estaba, andaba, este es con B grande. Servicio de la aristocracia, aquí es con C de casa, democracia, aristocracia. Ahí hay error. Jonás, Jonás con S y Jonásito también con S. Estuvo leyendo anoche el magazine. Magazine es con C de casa o también puede ser con Z, cualquiera de las dos, ¿ya? Justo puede ser con Z o también puede ser con S, cualquiera de las dos. Paraplegia ya provoca inmovilidad de las extremidades, eso está bien, ¿no? Y la oposición, esto es con C de casa, ¿no? Porque aquí tenemos opositor, opositor, entonces oposición con C de casa. Heliocéntrica, que es sol, ¿no? Geotierra, esto es correcto. Ya, la clave entonces sería casita, la 3 y la 4. Continuamos, pregunta número 7. Indique si es correcto o incorrecto el uso del prefijo. A ver, chicos, ustedes mismos son. Con guión acá, ex jefe de Estado. Aquí es jefe de, no es del, ¿no? Jefe de Estado es, ¿ya? Acá borren esa L. Es jefe de Estado de Bolivia. La locución es jefe de Estado, no es del. Ya, pero acá no le corresponde guión, ¿no? Porque guión es cuando empieza con mayúscula acá la palabra. Entonces, esto es incorrecto. Posgrado va junto, ¿no? Prefijo, posgrado. ¿Por qué lo han separado? Esto va junto, incorrecto. Anti-CCP. Ah, como se une a mayúscula, esto con guioncito. Y ex alto mando del ejército. La locución sería alto mando. Sí, ¿no? Alto mando, entonces separado, ex alto mando. La clave sería D de dado. Ya, estamos terminando. La pregunta número 8. Hay uso incorrecto de grafías. ¿En qué oraciones? Acá debe decir oración, ¿no? Porque se supone que la clave es una sola, ¿no, chicos? ¿En qué oración? ¿En qué oración hay uso incorrecto? Ya, una sola clave, ¿no? Durante la época prerromana, doble R, ¿no? Porque está entre dos vocales, mira. Se predijo una recesión. ¿Es con ese? Existe receso o recesivo. A eso es con ese. Alrededor una sola R. Maduro, madurez. Está bien, ¿no? La pyme, pero pyme es con Y de yo-yo. Es una excepción, ¿ah? Pequeña y mediana empresa. Entonces la clave sería efectivamente casita. Es una excepción. Acá hay otro error además, ¿no? Exhausto. Eso es con H, ¿no? Ex y luego H, ¿ya? Ex con H. La pregunta número 9. ¿Cuántos errores hay? A ver, acá sí, concéntrense. Sostuvieron. Ah, pero esa terminación, ¿te acuerdas? Hubieron, ¿no? Para tener, ¿no? Sostuve, sostuvimos, sostuvieron, se come chica. Hay un error. Que no existe un consenso, eso sí es con S las dos, ¿ah? Consenso, acuerdo quiere decir, ¿no? Veraz, falaz, audaz, eso es con Z. Circunstancia de la crucifixión, crucifijo, ¿no? Con X, látigo, latigazo, como palo, palazo, ¿no? Ya, solamente hay dos errores. La clave sería besito. Y por último, chicos, la pregunta número 10. ¿Hay uso correcto de la tilde? Ya, acá conságrate. ¿Cuál es tu clave? Mira, esta es la clase anterior, ¿eh? Ya, dame tu respuesta. Dame tu respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la clave? Ya, apúrate, ya es hora de almorzar. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, chicos? Ah, ya, por ahí me dieron la clave. 3 personas, a ver. Pero no coinciden, ¿cómo es eso? B, D, E, D, B,
Uy, 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 no, no se pasen, no se pasen, no se pasen. Mm, encima están divididos. B, E, D, E, 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 D, B. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dijimos? La palabra solo no se tilda. Y acá ya hay error ya. A él está bien, le gusta el té, eso es correcto, pero el error sería solo. No sé de saber a quién, ¿no? Enfática, ¿no? No sé a quién, ¿no? Vi, pero vi no lleva tilde, pues jamás de no jamás. Es un monosílabo, vi, vio, no lleva. Sí, lo ayudará más, está afirmando, por lo tanto eso es correcto. Aún seguía bajo su fe. Todavía, ¿no? Todavía en el tiempo. Seguía bajo su fe, pero fe no lleva tilde. Error entonces, ¿ya? La clave cuál es entonces, E de enano, ¿ya? Solo hay uso correcto, allá, la uno no tiene uso correcto, pues, ¿no? Solo 3, ¿ya? La clave sería E de enano. Ya, muy bien chicos, nos vamos a quedar allí. La siguiente clase también es uso de reglas, ¿ya? Así como hemos visto ahorita, ¿no? Son reglas, reglas, reglas. Así es que la recomendación es que tú vengas leyendo la separata. Ya vamos a dejarlo acá. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna consulta? Ya, si no hay consultas, chicos, acá dejamos la clase. Voy a parar la reunión.